Esta noche en Más se perdió en Cuba todo lo que nunca se atrevió a preguntar sobre los sindicatos. Estábamos hablando con doña María Blanco de enseñanza y de costes y de comparativa de costes. Yo no puedo resistirlo. Hágame una comparativa de algo que podamos ver en dónde estamos, en lo público y en lo privado. Es muy sencillo. Lo que pasa es que cuando uno mira los costes y mira las estadísticas en el Ministerio de Educación, pues están difusos, están dispersos los costes y hay que reunirlos. Pues, por ejemplo, el coste medio por alumno a la enseñanza pública, es decir, a todos los españoles, nos cuesta como unos 6.000 y pico euros. Es diferente si nos referimos a enseñanza primaria, a enseñanza secundaria. Claro. El más caro sale el alumno universitario. ¿Por cuánto sale? Sale por 9.000. ¿Resistiría la sanidad pública una comparación en costes con la sanidad privada en nuestro país? No resiste una comparación en esos términos, en términos de costes, pero ni en nuestro país ni en ningún país. En España existen mutuas de asistencia a las que los funcionarios tienen acceso desde hace muchos años, UFACE, por ejemplo, y que ahí sí se ha demostrado que el coste para la sociedad de los funcionarios que cuelgan de las mutuas privadas es un 40% más bajo, dicen los estudios, que lo que nos costarían esos mismos funcionarios dependiendo del esquema del sistema público. Lo dicen los estudios y lo dice el propio gobierno. Maravillas Rojo lo decía hace unos meses en una conferencia que una de las ventajas de los conciertos de Mufasa es que los funcionarios accedían a un servicio que le costaba al gobierno un 40% menos, ¿no? Bueno, pues la pregunta es si tenemos dinero para pagar el esquema del sistema público de sanidad o de enseñanza, si los sindicatos, y vuelvo al principio, esos sindicatos que nos han decepcionado tanto, tienen o no razón cuando defienden el sistema público como algo en lo que hay que poner pies en pared. Albert Rivera. Sí, yo coincidiendo en parte con lo que decía Vicente. El debate del dogma de público y privado, yo creo que han fracasado los dos. Es decir, el sistema público puro, el que solo pueden prestar funcionarios, se ha demostrado deficitario, que no a veces ha dado los mejores servicios. Y el sistema puro libre también tiene sus carencias, porque a veces no garantiza la equidad o una justicia social para todos igual, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que buscar sistemas que al final al ciudadano le preste el servicio, el mejor servicio y el más barato. Por tanto, ahí, dependiendo del servicio, sanidad, educación, podemos hablar de otros casos, hay que ver si se puede conjugar o no. ¿Cuál es el límite para mí, desde luego, en la gestión mixta, que sería la gestión privada dentro del servicio de titularidad pública? Esa equidad, es decir, que no haya la tentación de un hospital de, para economizar o con coste más barato un servicio y ganar más dinero, no se preste un servicio adecuado al ciudadano. Ese sería el límite. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que a veces las prebendas de gobiernos, las concesiones y concesionarias que no se revisan esos contratos, la mirada hacia otro lado en la gestión mixta a veces produce que esos servicios no sean exactamente igual. Si fuera así, en la teoría, si el servicio privado pudiera prestar más barato el servicio y pudiera prestar el mismo servicio que la pública, si es titularidad pública, como decía Vicente, no debería haber problema. Por tanto, yo creo que el debate no es tanto del dogma de lo malo que es el público o lo malo y lo fascineroso que es el privado, sino en todo caso cómo se presta y garantizar eso. Y en sanidad y educación seguramente es más delicado porque son dos servicios garantizados por la Constitución, gratuitos para todos los ciudadanos españoles. Me parece que el efecto de deterioro está relacionado con el hecho de que sea estatal. No es sostenible la sanidad estatal, no es sostenible, pero si hay unos presupuestos que se han presentado que son de bancarrota. Efectivamente, el cheque escolar es la solución. Lo que ocurre es que lo que hay que cambiar es el sistema. Y eso solamente se podrá conseguir si se hace paulatinamente. Mirad, a mí me gustaría que los nietos del rey pudieran tener la posibilidad de elegir aquello que les gustara. Porque, desde luego, sabemos que vaya a uno privado, pero desde luego no por las razones por las que la gente sencilla lleva a sus hijos al colegio. Es usted un coñón. No. A mí me parece muy interesante lo que decía don César en ese sentido. Y creo que hay un elemento también que ha salido tangencialmente que no hay que olvidar, que es el tema de la educación que está en manos de las comunidades autónomas. Digo porque se hizo esa transferencia, nunca se habla del tema, y también es un tabú, también podemos hablar. También podemos empezar a hablar si se hizo bien transfiriendo a los nacionalistas
un instrumento como es la educación, donde han convertido las aulas en lugares de adoctrinamiento ideológico, donde dicen que el Ebro no nace donde nace, donde el mapa del tiempo o el mapa de Cataluña o el País Vasco es distinto. Es decir, eso es un problema, porque un Estado, y luego podemos hablar del debate estatalista o no estatalista, pero en un Estado donde hay nacionalismos que quieren descomponer el Estado, esa cesión de competencias también es una irresponsabilidad. Y lo estamos viendo, y se puede hablar de ese tema, y se debe hablar de ese tema. La utilización del idioma. Exacto, Gabriel, vamos a hablar, vamos a decir eso. Aunque no es el tema por el que venía aquí, yo creo que en la educación el problema no es que esté en manos de las comunidades autónomas o del Estado central, sino es que el problema es que la educación esté en manos de políticos. La huelga no podía salir nunca bien y así ha pasado. Bueno, Albert Rivera. A ver, yo creo que la huelga, lo que también se puede cuestionar es, o sea, huelga general, ¿motivos había? Sí, hace 3 años había motivos para hacer huelga. El momento de hacerla diferida en el tiempo después de la reforma laboral, es decir, calculando el proceso y después para que no cambie nada, una huelga pactada entre sindicatos y gobierno, una huelga de no hacernos daño, una huelga de quedar bien, de tú cumples, y esa foto de la que hablamos de la vicepresidenta con Méndez lo explica todo. Esa foto, una imagen vale más que 1000 palabras, por tanto, un paripé. Ahora, también hay que decir, no es una irresponsabilidad poner a un país en la picota, cerrar comercios, de dar una imagen recara al exterior de que un país se paraliza, aunque no sea del todo cierto, a sabiendas de que eso no va a cambiar nada. Pues también hay que pedir responsabilidad. ¿Van a hacer algún gesto los sindicatos de autocrítica? ¿Van a hacer alguna autoenmienda? ¿Van a reconocer que no han movilizado? No, ¿Van a reconocer que no ha servido para nada? Pero ese es el problema, el mismo problema que tenemos, me meto yo también como representante público, pero que efectivamente los que llevan más años en este país, tiene la política. El mismo, que cuando participa poco la gente, la culpa es de los medios de comunicación o de la gente. Que cuando no sé qué es que no nos comprenden, y cuando alguien dicen que es que hay corrupción, es que la gente no entiende que son los unos y no sé cuántos. Hay que hacer autoenmienda, la tenemos que hacer los políticos, la tienen que hacer los representantes sindicales, y yo creo que después de esta huelga, si no dicen que cambie nada, para que todo siga igual, la verdad es que aún van a tener menos legitimidad. Los detenidos, solamente hay 2 que siguen en prisión. La imagen que estamos teniendo con el Código Penal que aprobó el Partido Socialista con Convergencia y Unión es que aquí, en Barcelona, sale gratis quemar, destrozar y pegar a la policía. Y acabo, perdón, con un tema que para mí es fundamental. No podemos poner de responsable de los Mossos d'Esquadra al que se llama a sí mismo o justifica a los ocupas. Es como poner a vigilar a las gallinas al zorro. Bueno, yo creo que a mí lo que es muy preocupante, cosas que comparto lógicamente, nosotros el otro día desde Ciudadanos decíamos que cómo puede ser que el señor Boada, digo porque se ha comentado y con toda la razón, el señor Boada, secretario general de Interior, el día de una huelga general, haciendo huelga contra las reformas que ha hecho su propio gobierno. Esto es Cataluña, señores, así estamos. Es decir, el señor Boada se manifiesta contra una reforma laboral y unos recortes sociales que el propio gobierno autonómico ha hecho, a los propios Mossos d'Esquadra. Es decir, a los que él tiene por debajo ahí peleándose y partiéndose la cara, les han recortado el sueldo y ese señor está de manifestación. ¿Pero qué huelga hace un consejero o un secretario general de Interior? ¿Pero eso qué es? ¿Qué derecho a huelga tenemos los representantes políticos y qué derecho tiene un miembro de un gobierno? Oye, si usted quiere hacer huelga, ser ocupa, justificarlo, no es obligatorio ser secretario general de Interior, es una potestad, no se presente usted. El problema es que tenemos, Montilla ha puesto al frente de la policía, como decíamos, pues a personas que no creen en el propio sistema policial, que creen que hay que dar consejos en vez de dar instrucciones, o que creen que hay que ir después de los follones, mejor que antes. Entonces yo creo que esa es una reflexión profunda de a qué punto hemos llegado de tontería en Cataluña, ¿no? ¿Cómo se puede permitir esto? Y no pasa nada, ahí no ha dimitido nadie. El problema es que estos señores llevan 4 años así. O sea, en el caso de Saura, llevamos muchos capítulos. Estos señores son los que estaban al frente de la gestión del famoso incendio de Horta, que no estaban tampoco en su lugar cuando tenían que estar en pleno incendio, porque no estaban en ese momento. Es decir, tenemos un problema de eso. Y luego, otra cosa que decía Javier, tiene toda la razón. El parque temático de los antisistemas, si ahora tienen que buscar una ciudad ideal, es Barcelona. A mí me da mucha tristeza que mi ciudad sea el lugar de referencia en Europa o en el sur de Europa. ¿De dónde hay que ir a liarla? Venga, ¿dónde hay que ir a liarla? Oye, a Barcelona tú, porque la policía tiene al frente unos señores que no actúan, tenemos una ciudad que te permite organizarte y además encima pues no hay consecuencias judiciales como estamos viendo. Vicente Martínez. Aquí el tripartito en Barcelona, tanto en el ayuntamiento, porque a veces en lo del ayuntamiento se deja fuera y se le echa toda la culpa a la Generalitat, y yo creo que el ayuntamiento también son una panda
con perdón, entre comillas, Un grupo. de desgobierno de ciudad importantísimo. Oiga, yo, alcalde de una ciudad, y en mi ciudad repetidamente vienen sucediéndose hechos de esta calaña. Si miran en internet, no es ningún secreto, si pasean por bien cerquita de la Generalitat encontrarán tabernas de Esquerra Republicana donde hay claros homenajes a terroristas etarras o al movimiento Batasuna. Si recuerdan bien, este verano hubo un homenaje a una terrorista, a una colaboradora de un comando de ETA, que se pretendía hacer en las fiestas de Gracia. Pero bueno, miren, en Barcelona, que yo soy de allí, no quedaré nunca suficientemente sorprendido de las cosas. Fíjense, se hundió un barrio, el del Carmel, y no pasó absolutamente nada. Nada de nada. Es que en el fondo esta gente toma la tradición del pistolerismo, lo contábamos antes, esta gente toma la tradición del pistolerismo y no pasa nada, no solo políticamente. Llega un momento en el que los ciudadanos, yo no quiero creer que el pequeño y mediano comercio de Barcelona vaya a pasar por encima de esto y lo vaya a olvidar. Y el director de cine me dijo así textualmente, me dice, mira, yo me acuerdo cuando hace tiempo venía a Barcelona, al principio, porque me iba luego sino a ver películas y tenía que pasar la frontera. Y Barcelona era una ciudad cosmopolita. Ahora es al revés. Ahora vengo aquí y me parecéis provincianos. Lo que te estoy diciendo. No, perdón. Pero esto fue lo último. Y ahora acabo. Pero sí es lo que te estoy diciendo. Después de un tripartito y una Es fantástico. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Pues quiere decir que con Franco, no sé si estábamos mejor o peor, pero lo que sí te puedo decir es que ahora nos pasa al revés. Yo volviendo, yo creo que buscarle a estos delincuentes, porque los que roban tejanos en una tienda o rompen los cristales son delincuentes, como bien decías, buscarle incluso el hilo, ¿no?, en lo que es la historia y tradición de Barcelona, yo creo que sería darle incluso demasiado peso a lo que realmente son. Yo creo que son personas que se organizan por internet, que ya lo han explicado el policía cómo se organizan, y que detectan que en Barcelona es más fácil hacerlo. Es que esto es Ese es el problema. Claro, dicen, oye, tú, ¿dónde vamos? Como decíamos antes, ¿dónde está el paraíso de esto? Pero, en Barcelona. Pero, hombre, reflexiona sobre eso. Claro, Sí. Hay una tradición también en las instituciones y en las mentalidades. Que no veas, si tienes razón en todo lo que has dicho, pero digo que creo que es más simple incluso, y estos señores ni siquiera tienen esa tradición. Y luego, respecto a la impunidad, ¿sabes qué pasa en Barcelona? En Cataluña, es que claro, nos vamos a estos señores. Pero yo quiero recordar que esta semana mismo se ha llevado a la Fiscalía un escrito por una asociación por la libertad lingüística, porque el señor Montilla ha empezado el curso escolar sin cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional. El presidente no cumple las sentencias judiciales. Y es así de evidente. Abajo, ¿no? Claro. No, lo digo porque lo hemos dicho alguna vez en el Parlamento. Oiga, ¿usted cómo le piensa decir a los ciudadanos que paguen sus impuestos, que cumplan la ley, cuando no le apetece, se salta la Constitución o las leyes a la torera? Entonces, tenemos también una oligarquía política en Cataluña, que ha funcionado así también tradicionalmente, como oligarquía, que quiere comportarse así, pese a que estamos en un Estado de Derecho, en un Estado constitucional, y pretende convertirse todavía en eso. Y esa sociedad civil yo sí que quiero entrar, lo digo claramente. No existe la sociedad civil catalana, está subvencionada a los pies de esa Cataluña oficial. Y lo digo aquí y lo digo en Cataluña. ¿Por qué cree que trabaja Rubalcaba? ¿Por la seguridad de los españoles o por la seguridad del Partido Socialista? No se puede estar dando medallas a la gente que está bajo sospecha sin que la justicia actúe. Esto es una situación casi chavista. Yo creo que, Albert Rivera, ahondando en una cosa de lo que decía Enrique, las características de nuestro país hace que España tenga que tener una policía muy fuerte, que tenga que tener un ejército relativamente fuerte estando en la OTAN y estando en la Unión Europea, y sobre todo también un control de fronteras por la situación geográfica muy fuerte. Somos la primera puerta de entrada de migración de Europa. Y curiosamente, frente a eso, los que lo tienen que ejercer, que es la Guardia Civil, la Policía Nacional, vemos esas condiciones y otras muchas que han salido lamentables de país tercermundista, bananero absoluto, cuando tenemos que hacer frente al único país de Europa que hoy sufre terrorismo dentro de sus fronteras por la banda terrorista ETA, y tenemos que ver a nuestros guardias civiles, a nuestros policías, a nuestros militares cómo van. O se van a Afganistán, se supone que a enseñar no sé qué, como si allí no hubiera una guerra y hay una guerra. Entonces yo creo que eso hay que ponerlo encima de la mesa y ser políticamente incorrecto, porque empieza a ser incorrecto no decirlo. Porque claro, resulta que luego cuando alguien dice que hay que subir un 4% los presupuestos en defensa, se monta toda la parafernalia, lo políticamente correcto. Oiga, pues sí, en España hace falta mayor dotación para nuestro sistema de seguridad por las características que tenemos. Y el último punto, la politización o la utilización partidista de los instrumentos del Estado de Derecho. Eso es
eso es lamentable, pero sobre todo es muy peligroso porque la gente, primero, dejas de confiar en tu propio sistema y segundo, un partido en el gobierno de turno se aprovecha de la policía, de la fiscalía y de lo que haga falta. Pero lo cierto es que hoy por hoy, tú sabes que hay rumores de que en realidad van bastante más empatados de lo que parecen. Hay rumores de que luchar contra el aparato nacional finalmente puede serle mucho más difícil al Partido Socialista de Madrid de lo que pensaba. Pero yo creo que el gran beneficiado de todo esto es el propio Partido Socialista. Ha tenido durante un mes y medio, primero, distraída a la opinión pública y segundo, ha logrado promocionar a un candidato del que todo el mundo lo ignoraba casi todo, que se llama Tomás. No quiero ni pensarlo. Ricardo, no te canses. Le estamos acorralando y no se deja. No me dejo. Pues, Albert Rivera. yo creo que las primarias sirven y para mucho. Tenemos un sistema que estamos criticando partitocrático, enquilosado, antiguo, que no da oportunidades a los militantes. Por tanto, no seré yo quien, primero, por estatutos nos obligamos en nuestro partido a hacer primarias y segundo, creo que debería ser obligatorio por la ley de partidos obligar a todos los partidos a hacerlas. Por tanto, sería bueno. Ahora, hacerlas bien. No, hacerlas bien. Ahora, ¿para qué han servido estas en concreto? Hacerlas en cualquier caso. En cualquier caso, para promocionar a un candidato, efectivamente, que no conoce a nadie. Yo no sé si para tapar o no, yo quiero hacer una reflexión también. Los partidos que nos toca hacer primarias, al final podemos tener la tentación de pensar que las primarias no salen a cuenta. Porque claro, las primarias lo que hacen es que salgan trapos sucios, que salgan candidatos a pelarse y tal, y los que no hacen primarias van todos a una y nunca pasa nada. Y como sabemos en este país, los partidos, uno de los temas que más penaliza es eso, no somos anglosajones, por tanto no estamos acostumbrados a ver unas primarias y pegarse y luego ir un candidato y apoyar a uno. Entonces la reflexión sería, las primarias son necesarias, deben ser, porque la Constitución dice que deben ser democráticos los partidos, y yo creo que es uno de los mecanismos para utilizarlo. Ahora, al PSOE le ha servido, yo creo, para relanzar a un candidato y sobre todo, eso sí, como decía César, qué debate ha habido de fondo, que es para lo que ¿van a escoger al mejor o van a escoger al que tenga más gente colocada en los aparatos? A veces el deseo y la ambición, estoy leyendo, de ganar unas elecciones llevan a algunos compañeros a cometer errores que fraternalmente debemos saber excusar. Bueno, yo primero quiero felicitar a la Gaceta por el documento, que me parece una cosa a denunciar y que yo creo que va a tener consecuencias, o debe tener consecuencias. Es decir, si Zapatero investigó o envió a Caldera a investigar a su contrincante en aquel famoso congreso y no le encontró nada, desde luego debería tener consecuencias contra Caldera. Al margen de eso, no, ahora en serio, al margen de eso, que es otra consideración, estamos ante un escándalo. Es decir, realmente que los dos que pugnan por la Secretaría General, o uno de los cuatro, en aquel momento habían dos candidatos más, si no recuerdo mal, y Bono está a punto de sacar la mayoría absoluta, le hicieron aquella cama entre varios para que ganara Zapatero. Estamos ante, bueno, no sé si llamarlo Watergate o no, pero desde luego tener investigaciones Caldera Gate o Bono Gate o Zapatero Gate. Eso está asumido. No, está asumido, pero que está asumido por Bono, sí, pero que la sociedad española es bueno que sepa que hay personajes que se dedican a investigar privadamente a otros, pero de su partido. Bueno, y ya nada más, les esperamos el próximo sábado a las 10 de la noche, Más se perdió en Cuba. Hasta entonces, por favor, no me fallen, conspiren contra la mediocridad, que hay a sacos.